La pelota vamos a ocupar una base, puede ser cualquier tipo de pelota o alguna piedra, nuestro trapo y cinta canela. Para iniciar la bola vamos a ir agarrando nuestro trapo, vamos a ir envolviendo hasta tapar toda la bola. Y así vamos a ir con todo el trapo. Ya cuando la tengamos más avanzada va a ir quedando así nuestra pelota. Vamos a seguir uniendo trapo hasta que más o menos nos cierre nuestra mano así. Cuando ya terminemos el grosor de nuestra pelota, vamos con cinta canela, vamos a cubrir todos los espacios hasta que quede completamente llena nuestra pelota. Ya que tenemos ya hecha nuestra pelota, vamos a agarrar nuestro lazo. Para iniciar vamos a dejar una guía, vamos a agarrar una parte plana de nuestra pelota, con nuestro dedo gordo vamos a sujetar, vamos a dejar una pequeña guía, vamos a pasar, apretamos bien, pasamos por abajo, apretamos bien, volvemos a pasar por abajo, apretamos bien y volvemos a pasar por abajo. Ya cuando tenemos nuestros 8 gajos vamos a apretar muy bien la bola, nuestra guía con nuestra aguja de arria, la vamos a atorar. Ya que esté bien atorada vamos a ver que nuestro asterisco quede muy bien hecho. Ya que está bien hecho, vamos a apretar bien la última parte del lazo, vamos a pasar a cualquier gajo con la aguja de arria, vamos a jalar, vamos a hacer una U, la vamos a pasar por abajo de nuestra bola y apretamos bien. Así nos pasamos al siguiente gajo, pasamos por abajo, hacemos nuevamente una U y apretamos. Así vamos a continuar con nuestra bola. Aquí tenemos una bola, bueno, aquí vamos iniciando, se va haciendo un tejido y seguimos igual, nuevamente por abajo, hacemos una U, apretamos muy bien, nos vamos al siguiente gajo, metemos la aguja de arria, nuevamente una U y seguimos. Aquí vamos más o menos en un inicio, aquí vamos a la mitad. Cuando ya vamos a terminar nuestra bola, si ven, el mismo tejido nos va dando una red. Aquí ya vamos por la última vuelta. Aquí lo que se les va a enseñar es cómo esconder nuestro último pedazo. Seguimos haciendo el mismo proceso, metemos con nuestra aguja de arria, jalamos muy bien, nuevamente por abajo de la bola y apretamos. Nuevamente hacemos el mismo proceso. Aquí como ya tenemos nuestro lazo corto, si quieren nada más apretamos bien, dejamos el hueco y lo pasamos ya para no pasar la bola por abajo. Volvemos a pasar al siguiente. Volvemos a acomodar, pasamos por abajo y aquí ya terminamos nuestra pelota. Nuevamente pasamos. Ya que tenemos terminado, vamos a cortar nuestra bola, nuestro lazo, y ya este pedacito que quedó lo vamos a perder.
Apretamos bien para que se nos haga un poco más fácil. Jalamos. Hasta que lo vuelven a meter a otro. Lo meten bien y aquí ya tenemos nuestra pelota terminada.